Bueno, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y sus familias. Estamos caminando ya hacia la celebración de la Semana Mayor y con ella predisponiendo nuestro corazón para en él poner todos los grandes y buenos propósitos de conversión de vida en cada uno de nosotros, ¿no? Y es bien interesante porque este camino de la Cuaresma de alguna manera se ve como algo muy terapéutico, como algo que si lo aprovechamos de verdad, nos lleva poco a poco a ir teniendo una serie de herramientas que nos permiten hacer una evaluación interior y que nos permiten construir desde dentro unos escenarios de sanación interior muy importantes, ¿no? Entonces yo creo que es lo que de verdad pretendemos en la Cuaresma, ¿no? En esta misma línea de ideas, hoy vamos a tener un texto. El texto es algo largo, pero me parece que es un texto bellísimo, porque hace referencia un poco al modo como Agustín, desde una alegoría, que es el modo de interpretación de la escritura que él tiene en ese momento, que lo voy a explicar de qué se trata. Agustín empieza a hablarnos del camino de la vida a partir de la imagen de la barca, del agua, de la tempestad y de muchas imágenes a partir de las cuales comienza a retratar las vivencias más profundas del hombre. Es bien interesante esto, ¿no? Porque nos lleva, a través de esas imágenes bíblicas, se construyen verdaderamente esos escenarios interiores a veces convulsionados. Entonces vámonos pues sin más preámbulo al texto, que es largo, un texto algo largo, pero me parece que vale la pena que lo escuchemos con el corazón y nos demos cuenta que somos nosotros esos quienes están en la barca y en las aguas y los que quieren llegar al puerto, ¿no? Ahora bien, con este preámbulo iniciemos el texto, ¿no? Es un comentario a un salmo. Dice: falta hablar de la cuarta tentación, por la que todos estamos en peligro, puesto que todos nos hallamos en la nave. Todos estamos en la nave. Unos son los encargados de la navegación y otros son conducidos. Pero en la tempestad todos están en peligro y todos se salvan al llegar al puerto. Después de todo esto, el salmo continúa: los que descienden al mar en las naves para traficar en las aguas inmensas, es decir, en muchos pueblos. Con frecuencia, las aguas simbolizan a los pueblos, según lo atestigua el Apocalipsis de San Juan, cuando, al preguntar sobre el significado de aquellas aguas, se le respondió: son los pueblos. Luego, quienes trafican en las aguas inmensas son los que han visto las hazañas del Señor y sus maravillas en profundidad. ¿Y qué hay más profundo que el corazón del hombre? Allí se originan los vientos, las tempestades, de las sediciones, de las rebeliones que perturban la nave, ¿no? En el corazón del hombre. ¿Y qué habrá que hacer en tales situaciones?, dice Agustín. Queriendo Dios que clamasen a él los capitanes y pasajeros, los capitanes de la nave y los pasajeros, habló y se detuvo el viento de la tempestad. ¿Qué significa se detuvo? Que se quedó, que permaneció, que aún perturba, todavía azota, se ensaña y no pasa, ¿no? Habló pues y se detuvo el viento de la tempestad. ¿Y qué hizo este viento tempestuoso? Se encresparon sus olas, suben hasta los cielos, descienden hasta los abismos por su miedo, suben hasta los cielos
y bajan hasta los abismos, ¿no? Fuera, entonces, y Agustín va descendiendo en la interpretación, dense cuenta, fuera se afrontan luchas, dentro hay temores, su alma se consumía en esas desgracias, se agitaron y se tambalearon como un borracho. Los encargados del gobierno de la nave y los que aman sinceramente comprenden lo que estoy diciendo. Se agitaron y se tambalearon como un borracho. No hay duda de que cuando hablan, cuando leen, cuando explican, parecen sabios, ¿no? Pero hay cuando llega la tempestad, y toda su sabiduría dice, se ha desvanecido. O sea, todo parece estar muy bien, pero llega la tempestad y la tempestad lo mueve todo. Cada uno piensa en su propia vida. Algunas veces faltan los recursos humanos. A donde quiera que uno se vuelve, brama el oleaje. Se enfurece la tempestad, desfallecen los brazos. Los timoneles no ven absolutamente hacia dónde dirigir la proa, a qué ola representa el costado, a dónde dejar que sea llevada la nave, cómo frenarla para que no se estrelle contra los peñascos. Nada de esto ven los capitanes, ¿no? En estas circunstancias, ¿qué habrá que hacer sino lo que sigue? En circunstancias donde la nave está fuera de control, ni capitanes, ni los que la manejan, ni los que están allí, todo está fuera de control. ¿Qué hay que hacer en esa circunstancia? Y gritaron al Señor en su angustia, fíjense, ya en una situación de tempestad complicada, y gritaron al Señor en su angustia y lo sacó de sus tribulaciones. Y dio orden a la borrasca y se apaciguó la suave brisa. No permaneció como tempestad, sino como suave brisa, y enmudeció el oleaje. Escucha pues este punto, la voz de un timonel que vivió el peligro, la humillación y la liberación. Escucha aquel que vivió la humillación y la tribulación y la liberación. Esto es muy interesante. No quiero, dice, hermanos, que ignoren la tribulación que hemos sufrido, porque hemos sido abrumados sobre nuestras fuerzas hasta el extremo. Aquí veo toda su sabiduría venida de abajo, ¿no? Hasta tal punto dice que nos da castigo incluso hasta el mismo morir. ¿Y entonces qué? ¿Acaso debía Dios abandonar a los hombres en este estado de incapacidad? ¿En ese estado de perdición y de tormenta? ¿Debía Dios abandonar al hombre? ¿O bien ellos desfallecieron para que Él encontrara su gloria? ¿Qué es lo que sigue a continuación en medio de esa tan grande tormenta? Pero nosotros hemos tenido sobre nosotros mismos la sentencia de muerte, para que no confiemos nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, cuando hemos vivido la experiencia del dolor, del hundimiento, del fracaso, de la desesperación, cuando ya no tenemos nada en que apoyarnos porque las seguridades se nos acaban, ¿en quién confiar? Dice ahí, sino en Dios que resucita, en Dios que resucita a los muertos. Entonces, y vuelve y repite, fíjense qué pedagógico. Y en esa borrasca, y dio orden a la borrasca y se apaciguó suave brisa. Ya aquellos quienes había desvanecido toda su sabiduría, o sea, estaban muy autosuficientes hasta la tormenta, pero ya se había desvanecido su sabiduría, habían tenido de sí mismos un veredicto de muerte sobre sí mismos. Bueno, aquí no hay nada que hacer, estamos muertos. Enmudeció el oleaje y se alegraron de aquella bonanza. Supieron que había algo que hacer en medio de la tormenta. Y los condujo al puerto tan ansiado por ellos. Alaben al Señor sus misericordias. Sí, de verdad, en todo lugar, por todas partes, alaben al Señor,
no nuestros méritos, no nuestras fuerzas, no nuestra sabiduría, sino sus misericordias. En cada liberación nuestra deben ser amado aquel que hemos invocado en nuestras tribulaciones. Alaben al Señor sus misericordias y las maravillas que ha hecho con los hombres. Comentario al Salmo 106. Dense cuenta qué texto tan bello, este que propone Agustín y que lo va desarrollando de una manera tan especial, ¿no? Vamos entonces a este comentario que me parece, yo pido disculpas si nos demoramos hoy un poquitico más, pero vale la pena este comentario. Miren, no obstante lo extenso del texto, es claro el sentido que desea expresar. Lo más interesante y que nos va a dejar una gran enseñanza es que es un claro ejemplo de cómo se hace una lectura bíblica desde la alegoría. Y yo voy a explicar a continuación de qué se trata. Desde la alegoría. ¿Qué es la alegoría? Es la interpretación de la escritura, una interpretación de la escritura en términos alegóricos, es decir, metafóricos, invocando el sentido, superando el sentido literal, lingüístico, moral, material, trascender el sentido que lleva a otros niveles de lectura. O sea, cómo llegar a un entender esa lectura desde otros sentidos más allá del que simplemente veo. De hecho, yo creo que las lecturas nos conectan con algo interiormente siempre, con una realidad, con una experiencia, con una alegría, con una tristeza, con un haber salido adelante, ¿no? Entonces nos lleva a otros niveles de lectura. Es decir, entender que la escritura, esto es muy importante, yo creo, porque por el proceso de formación, entender que la escritura no significa lo que pareciera significa, sino que debe ser desvelado su mensaje, que tenemos que adentrarnos en el sentido más profundo que quiere revelar. Ahora, los mensajes no siempre son directos y Agustín está haciendo un excelente ejercicio de tipo alegórico, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿qué es? Por ejemplo, cuando él dice, esto significa las aguas, esto significa la tempestad, esto significa la barca. Entender que en la mentalidad creadora del texto hubo interés por velar, por guardar sentidos para que otros hombres, con la ayuda de Dios, entendieran realmente el sentido del mensaje que se quiere transmitir. Por eso es necesario interpretar y saber interpretar a veces, para que no caigamos en unas interpretaciones acomodadas siempre, ¿no? Ahora bien, tengamos en cuenta que hay 3 niveles de lectura en la Sagrada Escritura. 3 niveles de lectura. Hay uno, el sentido literal, material, o el que llaman ad literam, un sentido literal. Lo que dice la lectura, entiéndalo o no lo entienda, lo material de ese texto. Luego viene un sentido psíquico o moral, o de edificación, que es lo que vemos, es el texto de hoy. Y el tercero es una lectura espiritual teológica que entiende penetrar el sentido que Dios quiere darnos a través de esa palabra. Esta lectura es del nivel de una moral edificante. ¿Por qué? Porque nos habla para la edificación de la vida a partir de la imagen del mar, del viento, de la tempestad, del navegante, de los que conducen y de los que están en la nave, ¿no? Ahora, desde el principio empieza a comentar esto sobre el peligro, la navegación, los conducidos, la tempestad. Desde el principio comienza a darnos idea de qué quiere decirnos hoy la vida, o la barca de la vida, la barca en la tempestad de la vida y de las circunstancias, en fin, muchas cosas. Hace referencia a esto en modo constante, comienza a describir significados. Por ejemplo, las aguas simbolizan los pueblos, como lo dice el Apocalipsis de Juan. Comienza a servirse de lo que hablan del Antiguo Testamento. En un segundo aspecto a considerar es el sentido del texto. ¿Qué significa llegar al puerto? Y aquí es donde se va a definir el sentido del texto. ¿Qué significa llegar al puerto? Pues llegar al puerto se llega a la calma
únicamente los que son guiados por el Señor. Y hace diferencia muy interesante, dice, por ejemplo, en la tempestad sufren todos, los que guían la nave como los que están adentro, y todos llegan en el caso de que llegue a manejarse bien el timón y a direccionarse bien las cosas, ¿no? Entonces yo creo que esto es bien, pero bien interesante. Entender que no es por los méritos, que no es por nuestras fuerzas, ni por nuestra sabiduría, como lo mostró el texto. A veces llega el momento de la tempestad y toda esa sabiduría que está aquí, a veces se viene al suelo, a veces se descompone, a veces no nos sirve de nada si no tenemos una fe firme y sólida. Entonces, no sirve de nada esa sabiduría. Entonces, que se llega a buen puerto o no se llega a ese buen puerto sino por la misericordia, que en agustiniano es, por ejemplo, la gracia que Dios concede al hombre para que sea capaz de obtener, pese a que sus propias fuerzas no le ayudan, saber superar los momentos de tempestad. Fíjense qué interesante ese texto que se nos presenta, hoy aquí, ¿no? Es un texto maravilloso porque es un texto que nos permite entender que en el camino de la vida cristiana todos, yo, ustedes, y ninguno se salva de eso, todos vivimos las tormentas, todos pasamos por momentos difíciles, todos tenemos situaciones en que, como dice Pedro, Señor, sálvanos que nos hundimos. Entonces nos dice que por la gracia del Señor podemos confiar en Él para que a veces, superadas nuestras autosuficiencias, confiemos que el Señor maneja esta barca de la vida hacia el puerto del descanso, hacia el seguro puerto, y que a veces pues nosotros nos quedamos allí. Pidámosle pues al Señor que nos ayude en todo modo siempre a saber confiar en Él y que pongamos en Él también todas las tempestades de nuestra vida. Bueno, yo les agradezco la compañía hoy en esta semilla, que estuvo un poco larga por el texto, pero bellísima. Y que el Señor les bendiga. Nos vemos Dios mediante en la Eucaristía a las 2 de la tarde, hora de Colombia, 3 de la tarde, hora de Filadelfia, y aquí esta parte de Estados Unidos. Un gran abrazo, bendiciones para todos. Un abrazo para Rosalba, para Rosa, para Rosemary Benítez Bruno. Una bendición especial. Dios los guarde, la Virgen los acompañe y continuemos este caminar de la Cuaresma entonces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.